Saludos, profesor. Aquí habla Manuel Díaz, integrante del grupo conformado también por Helen Peña y Marco. De este último no me sé su apellido. Procederé a explicar el trabajo práctico ítem 1 de la asignatura estadística. Y como primera cosa a explicar, quiero mostrar la base de datos en la que utilizamos, que es en base a estudiantes de el primer año del semestre universitario de la región de Tarapacá. Esa es la población objetivo de esta base de datos y de este estudio. Nosotros como variables utilizamos género, edad, tipo de institución y valor matrícula. Las clasificamos como cualitativa nominal a género por referirse a una categoría pero sin un orden específico, edad a cuantitativa discreta por referirse a un número y ser un número natural, tipo de institución como cualitativa nominal, también por referirse a una categoría pero sin un orden específico, y valor de matrícula por referirse a un número y ser un número natural. Bueno, con nuestras variables ya definidas, procedimos a hacer una tabla de frecuencias o tabla dinámica, haciendo un conteo de las ID en un porcentaje para buscar saber cuál es el mayor porcentaje o la mayor cantidad de alumnos que se matricula por institución. Con esto vimos que, por ejemplo, en la Universidad Arturo Prat hay un 35,25%. La sigue luego el Instituto Profesional INACAP con un 11,44%. Y luego, como tercer lugar, tenemos la Universidad Santo Tomás con un 10,30%. Esto quiere decir que esas son las tres universidades que más alumnos tienen, y con la Universidad Arturo Prat a la cabeza. Esto es en base a un porcentaje, o sea, a un 100% de los alumnos, que nos da el total general, marcado aquí con la tabla. Aquí tenemos un gráfico, una representación más intuitiva de mostrar los datos, que son fielmente representados como lo teníamos en la tabla de frecuencia anterior, mostrando por ejemplo que este espacio verde corresponde a la Universidad Arturo Prat, y por ejemplo este espacio amarillo es el Instituto Profesional INACAP. Así se ve una forma más amigable de mostrar los datos. Bueno, aquí tenemos tres gráficos, cada uno representando algo distinto. Aquí podemos ver que lo que se va a analizar es el valor de la matrícula en pesos y la cantidad de personas que pagan una matrícula. Tenemos medida de tendencia central calculadas con funciones de Excel, que son la moda, la media y la mediana. Nos dan estos valores: la moda 250.000, la media 150.000, 123 pesos, y la mediana 155.000 pesos. La estadística descriptiva que utilizamos mediante Excel también nos entrega esos valores con decimales. Mediana, moda, y son los mismos. Tienen coherencia las tablas a la hora del cálculo y de la muestra de esos datos. Tenemos otros datos: desviación estándar, varianza de la muestra, coeficiente de simetría, mínimo, máximo, mínimo 0, máximo 250.000. La suma, el conteo y el rango son dos valores que necesitamos nosotros para calcular la cantidad de intervalo y la amplitud del intervalo. En este caso, mediante la regla de Sturges, la cantidad de intervalos que nos dio es 15 y la amplitud es de 16.666,7, que utilizamos en la tabla de frecuencias o tabla dinámica. Esta tabla refleja la cuenta de ID, que también refleja el número de personas que paga por una matrícula. Esto es un valor en pesos y se refiere a un intervalo donde cada intervalo tiene un rango de dinero. Entonces
esta columna nos va diciendo cuántas personas pagan entre estos intervalos. Por ejemplo, 4.959 personas pagan una cantidad de dinero que está entre el intervalo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el intervalo 8, 150.000 a 166.666 pesos. Y por ejemplo, 3.321 personas pagan 233.333,8 pesos y 250.000,5 pesos, que es otro intervalo en la tabla de frecuencia. Aquí tenemos la forma amigable, la representación gráfica de las tres tablas que vimos anteriormente, con la misma cantidad de intervalos, los números en cada barrita, que este es un gráfico de barras, y la cuenta en ID y en pesos, un rango de pesos. Aquí tenemos la tabla de frecuencia que nos muestra el porcentaje de pago de matrícula por estudiante. Tenemos los intervalos de rango de dinero y las cantidades de personas que pagan en esos rangos de dinero. Tenemos, igual que antes, 4.959 personas pagan en este intervalo, y acá en la otra F tenemos que el valor se va sumando. Aquí tenemos 61 personas que pagan en ese intervalo. Después tenemos 1.198 que se suman a esas 61 y nos da acá 1.259 personas. Después a esas 1.259 personas se le suman las 1.272 del tercer intervalo y nos da 2.531. Y así vamos hasta que vamos acumulando el total, que sería 15.459 personas. Como nos dice aquí el total general, 15.459 personas. Ya después tenemos la representación de porcentajes, que estas 61 personas corresponden a un 0,07% de un 100% que se encuentran en ese intervalo. Después, por ejemplo, para ver otra medida, por ejemplo, la mayor cantidad de personas que pagan por una matrícula sería 4.959 personas y representan un 13%, un 13,28%, no, perdón, un 40,88% del 100%. Entonces, la tabla con los porcentajes, este es el porcentaje acumulado. Se va sumando y se van acumulando los porcentajes. Y así. Aquí tenemos un gráfico que va a responder a una de las preguntas del ítem 2 que por error realizamos, y es, por ejemplo, qué influencia tiene la edad en el tipo de institución que uno elige. Por ejemplo, tenemos que de los 30 años para abajo, hasta más o menos los 18, que es donde se puede ingresar a una universidad, los jóvenes suelen preferir en gran cantidad las universidades crunch. Luego tenemos que ya ese número no es tan grande en las edades o el rango etario de 30 a 40 y más años. Entonces podemos decir que la mayor cantidad de personas que escogen una universidad son las universidades crush de 20 a 24 años. Aquí tenemos un análisis de la cantidad de personas según su género en los tipos de institución. Por ejemplo, tenemos centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades crush, universidades privadas.
y en cada una de ellas tiene un porcentaje y esas dos sumados tienen un total general que corresponde a un 100% también. Tenemos por ejemplo que la mayor cantidad de mujeres es la de 24,88 y esas mujeres escogen las universidades Crush. Luego la siguen el 12,32% que escogen en los centros de formación técnica. Y luego las universidades privadas con un 11,7% de las mujeres escogiendo esta opción. Ya se nos queda último los institutos profesionales. Quiere decir que los institutos profesionales son menos preferidos por las mujeres. En el caso de los hombres, pasa algo similar con las universidades Crush, con un 18,10%, pero no lo sigue los centros de formación técnica, o sea, sí, los centros de formación técnica, como a su contraparte mujeres, sino que lo siguen los institutos profesionales, con un 11,97% de los hombres cogiendo este tipo de institución y siendo el segundo más escogido por los hombres. Caso contrario el de las mujeres, donde eran los centros de formación técnica. Luego lo siguen los centros de formación técnica, que son tercer lugar en el masculino y segundo en el femenino. Y si nos ponemos a analizar el total general, las personas, ya sea independiente su género, el 42% de ellas prefieren las universidades Crush. Entonces, como el gráfico anterior hablaba de las edades y este del género, en general las personas escogen las universidades Crush como su predilección para estudiar. En este caso de las personas por sexo, tenemos que ese es el análisis que podemos hacer en base al 100% de las personas según el... Aquí podemos ver una representación gráfica del mismo fenómeno que muestra la tabla, pero con sus respectivos cambios, teniendo un gráfico de barras, donde el naranja es el masculino y el azul es femenino. Aquí tenemos la mayor cantidad, que es 24,88. Luego le sigue a las mujeres el 12%. Y luego el 11% de las universidades privadas. Los hombres tienen un porcentaje menor en casi todos los tipos de institución, excepto en los institutos profesionales donde son mayoría. Pero los demás, todos los tipos de institución tienen como mayoría las mujeres. Aquí tenemos que el percentil 40, las personas matriculadas en ese percentil abarcan mayoritariamente los 22 años. Los percentiles son cualquier porcentaje de una muestra. Por ejemplo, un percentil puede ser un 70, un 40, un 50, y en base a ese percentil que toma desde el principio hasta el punto definido, y no desde el final al punto definido, nos muestra este dato particularmente relevante. Y eso sería el estudio que nosotros realizamos con Excel y la base de datos de los estudiantes de primer año de la región de Tarapacá. Eso sería todo. Nos vemos en clase, profesor, y ojalá nos vaya bien. Bueno, con nuestras variables ya definidas, procedimos a hacer una tabla de frecuencias o tabla dinámica, haciendo un conteo de las ID en un porcentaje, para buscar saber cuál es el mayor porcentaje o la mayor cantidad de alumnos que se matricula por institución. Con esto vimos que, por ejemplo, en la Universidad Arturo Prat hay un 35,25%. La sigue luego el Instituto Profesional INACAP con un 11,44%.
Y luego, como tercer lugar, tenemos la Universidad Santo Tomás con un 10,30%. Esto quiere decir que esas son las 3 universidades que más alumnos tienen, y con la Universidad Arturo Prat a la cabeza. Esto es en base a un porcentaje, o sea, a un 100% de los alumnos, que nos da el total general, marcado aquí con la tabla. Nosotros como variables utilizamos género, edad, tipo de institución y valor matrícula. Las clasificamos como cualitativa nominal a género, por referirse a una categoría pero sin un orden específico; edad a cuantitativa discreta, por referirse a un número y ser un número natural; tipo de institución como cualitativa nominal, también por referirse a una categoría pero sin un orden específico; y valor de matrícula, por referirse a un número y ser un número natural. Saludos, profesor. Aquí habla Manuel Díaz, integrante del grupo conformado también por Helen Peña y Marco. De este último no me sé su apellido. Procederé a explicar el trabajo práctico ítem 1 de la asignatura estadística. Y como primera cosa a explicar, quiero mostrar la base de datos en la que utilizamos, que es en base a estudiantes del primer año del semestre universitario de la región de Tarapacá. Esa es la población objetivo de esta base de datos y de este estudio.